cómo el derecho ha cumplido un rol central en esta construcción de la vida de la nueva democracia, que debemos fortalecerla y mejorarla hacia el futuro, ¿no? Con los parámetros históricos de la libertad, de la guía y de la igualdad y de la justicia. Así que, bueno, sin más prolegómenos, los anteriores ya lo había hecho, los dejo acá con el doctor Noel. Gracias, Noel, por venir, te agradezco mucho. Siempre lo molesto a él para hacer este tipo de actividades, porque conozco de su formación intelectual, de su lucidez en la expresión y además de su compromiso con la democracia y con los derechos humanos. Bueno. La verdad es que buenos días, ¿no? Y agradecer a ustedes la posibilidad de reflexionar juntos sobre un tema complejo que todas las sociedades del mundo se preguntan: ¿qué es memoria, verdad y justicia? Y si confundimos historia con memoria, y por qué a esto llamamos memoria y por qué no llamamos historia. Y no son las cosas que vamos a conversar. Y es construyendo el nunca más, porque parece ser que el nunca más no es una fotografía, sino es una película que permanentemente tenemos que construir, porque el final de la charla va a ser que los genocidios, la violación de los derechos humanos, es una práctica social, que así como se construye el bien, también se construye el mal, y las sociedades construyen sus propios genocidios. Por eso es que necesitamos educar sobre el genocidio, educar sobre todas estas cuestiones, para construir el bien y no construir estas violaciones que se viven y que el siglo XX fue paradigmático. Vamos a ver rápidamente, cuando hagamos el análisis, si bien nos vamos a centralizar en Argentina, vamos a ver algunos procesos en América Latina que pasó en forma simultánea. Vamos a ver rápidamente en la historia, pero con grandes saltos para que queden tranquilos, pero para ir dándose cuenta si el tema de derechos humanos fue una preocupación de Estado y preocupación del poder, o si es una cuestión reciente. Lo que sí podemos decir es que es una de las ciencias del derecho que está en construcción permanente, y es última de las ramas que está dando respuesta a un esquema de alta complejidad, que siempre tuvo debates filosóficos, que lo vamos a ir viendo rápidamente cuando hagamos el análisis. Y para empezar, yo siempre empiezo la charla pensando que la violación de los derechos humanos tiene vinculación con el poder. No podemos entender violación de los derechos humanos si no hablamos del poder. Y ahí sí tenemos que ver cuál es la naturaleza del poder y qué pasó históricamente. Y nosotros nos vamos a dar cuenta de que cuando el poder era absoluto y el poder tenía su legitimidad, porque siempre el poder tiene una legitimidad y construye su verdad. Si no construye su verdad, no es poder. Y cuando el poder era absoluto y dependía de Dios y su legitimidad era aceptada por la gente y que dependía de Dios, la gente era súbito, no era ciudadano y estaba expenso a la voluntad, sus bienes, personas y libertad de esa persona que decía tener el poder divino. Miren la complicación que era defender los derechos humanos en el concepto de que alguien tenía poder no por la gente, sino tenía poder por Dios. Es decir, es lo que se llamaba todo poder construye ficciones de legitimidad. Y en esa época del absolutismo, la ficción era que Dios le daba poder en forma directa al soberano. Esto la gente aceptaba como lógico, y ahí se complicaba y vemos todo del devenir de lo que significa que no existía violación de los derechos humanos en términos jurídicos, porque el soberano tenía poder absoluto de uso y abuso. Esto era una gran complicación. Pero un día empezaron los pensadores, por eso ustedes van a ver cuando analicemos el tema, que toda dictadura primero quema libros y después quema personas. Y van a ver por qué queman libros. Porque empiezan los pensadores a escribir y a tratar de romper el concepto de que la legitimidad viene de Dios, para empezar a construir no súbitos ciudadanos. Y el primer concepto que nosotros pensamos es el pensador que hace una irrupción en la lógica inglesa, que es Hobbes, cuando escribe El hombre, lobo del hombre, cuando escribe el Leviatán, esa figura griega que enseña lo que puede llegar a ser el hombre si no tiene control. Y ahí empieza la monarquía absoluta a perseguirlo, pero paradójicamente, como se queda a mitad de camino, porque la teoría de Hobbes era,
si bien es cierto que el poder viene de Dios, tiene que pasar por el pueblo, que era un avance espectacular, y luego remitía la legitimidad al poder absoluto. Quedó a mitad de camino, entonces pasó como todas las teorías a mitad de camino. Se enojaron los republicanos y se enojaron los monarcas. Quedó expulsado en Francia, pero no obstante, este es un punto de inflexión en el mundo de la ciencia política, como lo más antiguo de lo que significa empezar a construir y pensar cómo los ciudadanos tienen derecho, cómo el poder debe tener límite y cómo tenemos que empezar a dar respuesta a una política de derechos humanos. Esto rápidamente podemos decir que hubieron tres revoluciones que son trípodes en el mundo de nuestra civilización occidental. Cuando hablamos en principio hablamos de nuestra civilización, después veremos algunas. Hay tres revoluciones que marcan lo que significa la construcción de una política de derechos humanos. Una es la Revolución Americana de 1776, donde se habla del concepto del hombre tiene derechos inalienables, y es la de Filadelfia. Otra es la Revolución Inglesa, que es primera, y es la de 1649, donde se le pone límites al poder soberano del rey, pero se da una paradoja, no tiene una expansión y un estudio fundamental en el universo, porque fue una concesión que el rey hace a los nobles. No era el pueblo que jugaba con los valores, sino era la relación entre nobles y reyes. Recién con la Revolución Francesa de 1789, que tiene carácter universal, la igualdad, libertad y fraternidad, esto se difunde masivamente en el mundo occidental, y la Revolución Americana de 1776 empiezan a conformar toda esta política de derechos humanos. Como ustedes verán, hay varias teorías. Una es la teoría naturalista, y a la vez dentro de la teoría del derecho natural está el derecho divino y la del natural no divino, es decir, toda una complicación, que la justificación de los derechos humanos nace que por la sola condición de ser humano tiene un concepto divino, que Dios nos creó a todos y esos derechos son inalienables, y esta fue la visión, diríamos, tomista de la edad medieval, que tuvo mucho tiempo vigencia y discusiones políticas, que después vamos a ver cuando empiezan a ocurrir violaciones masivas en el siglo XX, y cómo todo este debate tiene una importancia fundamental, porque de acuerdo a la naturaleza jurídica y a la visión filosófica que uno tiene de la vida, los nazis podrán quedar libres o podrán quedar sueltos. Ahora vamos a estudiar, cuando lleguemos al momento, cómo si usted era kelsenista, dependía de la escuela de Kelsen, y era positivista, los nazis quedaban libres. Como si usted era naturalista, con una visión internacionalista, o un positivismo atenuado, los nazis podían ser condenados. Fíjense la importancia que es. Por eso algunos, cuando hablan con el concepto absoluto, yo soy positivista, kelseniano, pirámide invertida, orden de operación de las leyes, y lo que no es norma no es derecho, y a mí no me importa si es justo o no es justo, se dan cuenta ustedes cómo queda un montón de figuras que estamos analizando acá, estratégicamente fuera del sistema. No existió en el mundo porque Kelsen es a través de la norma. Bueno, pero esto es haciendo así saltos para que ustedes empiecen a reflexionar, porque yo quiero contarles que cuando doy estas charlas son de alta complejidad ideológica, política. No quiero que sea latada para ustedes, sino que les sirva de elemento de hipótesis, de trabajo y de reflexión, que les provoque intelectualmente ganas de seguir estudiando, que no venimos a hacer un transbordo ideológico inadvertido en temas que no tienen que ser, si la finalidad política es construir el Estado de Derecho nunca más. Este es nuestro objetivo central cuando estamos hablando de estos sistemas, saltos rápidos que estamos dando en el mundo. Entonces vimos a Hobbes, después vimos todos los contractualistas, Rousseau, que empiezan a construir el contrato social, donde ya rompen definitivamente el concepto de lo que es la legitimidad partiendo de Dios, sino es la legitimidad que tiene el contrato social, donde la sociedad cede a través de su voluntad general algunas concesiones para poder vivir en democracia. Esta es la voluntad que tiene Rousseau en su libro espectacular y los contractualistas. Y ustedes van a ir viendo cómo las bibliotecas son importantes y se queman o se esconden, es por algo. Y ustedes van a ver la experiencia rápidamente, que nosotros viviendo en el Virreinato del Río de la Plata, a nosotros cuando nos crean el Virreinato del Río de la Plata nos crean en 1776. Y dicen, vamos a darle una universidad, porque si no queda muy vacío, era el Virreinato más pobre. No teníamos mina ni oro, cuidábamos la frontera de Buenos Aires con el contrabando con los portugueses, y algo tenían que darnos, entonces nos dejan la Universidad de Chuquisaca
de Bolivia, que era importante dentro del virreinato. Pero ¿para qué viene este cuento? Viene este cuento porque estaba prohibido en América Latina y en el virreinato que entren los libros de Rousseau, que entren los libros de la Revolución Francesa, porque eso rompía el concepto de legitimidad del rey y la solidaridad que tenía el pueblo del virreinato con España. Fíjense la importancia que es quemar libros, que es bloquear libros, y esto es lo que el mensaje que les quiero ir dejando en cada etapa cuando vamos a analizar. Y fue Mariano Moreno Chuquisaca el que hizo la traducción del famoso libro de Rousseau y lo que permitieron dar la legitimidad nueva que existía en el mundo ya europeo, que es la posibilidad cierta de cuestionar el poder de la monarquía con todos los debates que ustedes conocen, pero la idea central es decir, la importancia que tiene ir bloqueando la filosofía, los pensadores, los libros y el por qué y el para qué, que las dictaduras van quemando libre y no permiten el pluralismo. Y ustedes se van a dar cuenta haciendo rápidamente, entrando ya al siglo XX, después de haber visto así rápidamente el bosquejo que a ustedes les queda hot por un lado, los contratos sociales de Rousseau, le quedan las tres revoluciones, la americana, la inglesa y la francesa como elemento de ir construyendo. Acá entramos al siglo XX. Y acá sí hay un punto de inflexión que me parece que es importante instalar el tema. Si siempre hubo violaciones de los derechos humanos, el fenómeno raro que se produce en el siglo XX es que es la primera vez que se empieza a producir en el mundo una respuesta jurídica a la violación de los derechos humanos. Porque antiguamente estaban armados principios jurídicos, pero nunca había armado una estructura jurídica que dé respuesta a la violación de los derechos humanos. Es cierto que en las partidas de Alfonso de España decía que si el rey violentaba a su propio pueblo, podía el otro rey invadir, restablecer la situación y volver. Pero eran expresiones de deseo que en la operatividad política solo eran utilizadas como instrumento de cooptación, pero nunca con la fundamentación moral de defender la violación de los derechos humanos. El siglo XX paradójicamente tiene respuesta a la violación, malas o buenas, pero paradójicamente también es el siglo XX de los 6 genocidios más importantes que tiene la historia del mundo universal, con la complicación política que Occidente no puede explicar. El genocidio más importante, que fue el genocidio del nazismo en Alemania, donde Alemania, centro cultural filosófico de Europa, centro jurídico de los juristas más importantes de las distintas escuelas que tenía Europa, no se puede entender cómo Alemania puede producir un genocidio de la envergadura que generó en la época del nazismo, y la civilización occidental y cristiana no puede explicar racionalmente esta violación de los derechos humanos. Porque cuando hablamos de Occidente, siempre tratamos de explicar que también hay un trípode. El trípode de Occidente se construye con la filosofía, con la religión greco, con la religión judeo-cristiana, con la filosofía griega y el derecho romano. Esto conforma lo que va a ser Occidente y la traspolación en América Latina. No puede explicarse si defendíamos valores y producimos ese fenómeno. La verdad que era inexplicable y hasta la fecha de hoy siempre están preguntándose los filósofos qué pasó. La verdad es que ahí vamos a empezar a ver ya cómo se construye un genocidio. Y vamos a ver que en el siglo XX el primer genocidio no es el nazismo. El primer genocidio es en 1915 el armenio, que a veces está oculto, que no tiene la trascendencia que tuvo el nazismo, da una explicación también que el poder es el que ilumina los problemas, porque también tenemos que decir, lamentablemente, cuando estudiamos el tema de derechos humanos, lamentablemente muchas veces los poderosos parece que están fuera de jurisdicción, están exentos de esto, pero esto es un tema que lo vamos a analizar después. Pero vamos a ver que Turquía viola los derechos humanos, mata 1 millón de armenios, vivían, Armenia queda muy cerca de Turquía, había una guerra Turquía-Rusia, y la cruzaban a los armenios que vivían dentro de Turquía para poder hacer la matanza, que trabajaban coordinadamente con los armenios rusos y que trabajaban para los zares. Entonces, sobre el texto de una traición, empezaron a armar una operación en masa. Primero mataron intelectuales, que es lo primero que se hace, desarmar una sociedad, es decir, una hipótesis de conflicto racial, lo convierten, primero matan a los intelectuales, después separan mujeres y niños,
Después mandaron a un desierto, que es el desierto hoy de Siria, donde prácticamente le hicieron morir por inanición a 1 millón de armenios porque no tenían alimentación. Esto fue un genocidio espectacular que hoy está en la Comisión de Naciones Unidas reconocida, pero no en Naciones Unidas. Que se discutió en el Parlamento americano, salió la ley, pero fue vetada porque ustedes saben que Turquía es la combinación euroasiática, la que hace el trono de oro, que tiene la combinación con la lucha de todo el terrorismo del Medio Oriente, que es una base americana, y que por eso entonces siempre Turquía encuentra la forma de que no sea condenada internacionalmente e institucionalmente. La Argentina sí, por ley nacional, tiene reconocido el genocidio armenio. Hay muchos países que lo reconocen, pero Estados Unidos siempre queda en el camino del medio, en su doble estándar moral, porque tiene una base en Turquía que le permite desplegarse en América Latina, en Medio Oriente, y es lo que se mezcla: poder, violaciones de derechos humanos, complicidad y todas estas cosas que se producen. Este es el primer genocidio que queda, diríamos, impune. Y todos dicen que gracias a la impunidad del genocidio armenio, tan es así que Hitler dice: si no pasó nada en Armenia, ¿por qué va a pasar algo en Alemania? Es decir, citaba como un precedente malo, beneficioso para lo que pretendía hacer. Y ahí ustedes rápidamente se van a dar cuenta qué pasaba en Europa para entender qué pasó con el nazismo. Porque el nazismo no fue producto de un loco, aunque sea loco, no fue producto de unos grupos iluminados, sino la gravedad institucional, que el nazismo fue un cuerpo de doctrinas filosóficos, jurídicos, doctrinarios, de grandes pensadores en el mundo, que hicieron aportes, teóricamente algunos como Heidegger, y que después terminaron dándole, Heidegger, los padres de la filosofía del mundo, terminan dándole soporte jurídico filosófico al régimen del nazismo. Se van a dar cuenta ustedes como uno de los juristas más importantes que tiene Alemania, Carl Schmitt, muchas veces por algunos no conocido, pero es un fenómeno espectacular en términos intelectuales, que fue el que tuvo el famoso debate Carl Schmitt-Kelsen, cuando discuten si el parlamentarismo en Alemania tenía representación, legitimidad, o permitía que el comunismo y los judíos invadan y destruyan Alemania, y si la solución no era, como decía Carl Schmitt en su libro, que van a acordarse de ahora con Ernesto Laclau, van a ver que se inspira en Carl Schmitt, pero van a ver cómo Carl Schmitt decía: el Estado es totalizador. Si hay lo peor virus y venenos que puede tener un pueblo, es el pluralismo, porque eso debilita la conducción de un Estado total. El pluralismo es debilidad, el pluralismo es anarquía. Tenemos que concentrar el poder en un líder, el Estado total, la voluntad, y con el concepto de Nietzsche, de la filosofía del superhombre, construir en Alemania un superhombre. Esta era la raza aria, que empezaba a ver razas inferiores, y empezaban a ver las hipótesis de conflicto, y la filosofía griega introducida al concepto bélico, empezaban a construir hipótesis de conflicto donde decían, y hay que recordar, para entender todo este fenómeno, que Alemania había perdido la guerra del 14 al 18. El 18, cuando firman el Tratado de Versalles, y esto hay un libro famoso de Keynes, que es La Paz, van a darse cuenta ustedes que Keynes en ese momento denuncia que el Tratado de Versalles era la génesis de una nueva guerra mundial, porque había sido un tratado indigno, donde a un pueblo lo habían sumido en unas deudas espectaculares, en una falta de dignidad, la posibilidad de no tener ejército, la posibilidad de quedar hipotecado durante años. Y entonces van a ver ustedes, el Tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial es uno de los elementos que utiliza Hitler para construir ese concepto de voluntad total, Estado total, matar el pluralismo, generar hipótesis de conflicto y elegir a los judíos como el conflicto, porque hay que recordar que Alemania vivió una hiperinflación espectacular como teníamos nosotros en el 2001, pero superior, o como pudimos haber tenido en 1989, para que entiendan. Ferguson escribió un libro que decía La muerte del dinero. Alemania no entendía que tenía una hiperinflación, y todo ese desastre que se estaba desarmando Alemania, la culpa empezaban a tener los judíos, que eran los banqueros, los judíos que eran que les implicaban la vida, y después las minorías étnicas. Así se empieza a construir un genocidio. Empieza Hitler, y esto quiero que entiendan, porque si no, van a ver ustedes que el capitalismo también estaba en crisis, tenía problemas económicos, y van a ver ustedes que empiezan a ser Estados Unidos como líder, después de la Primera Guerra Mundial,
Inglaterra empieza su decadencia y Europa también. Esto es muy importante este análisis. ¿Por qué? Porque hasta el siglo XX, principio del siglo XX, toda la política internacional del mundo se consideraba eurocentrista. Todas las cosas ocurrían en Europa, no ocurrían en otra parte del mundo. Esta era la visión que había de todos los pensadores. Estados Unidos era un rol secundario, Asia tenía un rol secundario, era una visión eurocentrista del mundo. Lo que ocurría en Europa era lo que ocurría. Y acá aparece un fenómeno nuevo, una potencia de afuera, que es Estados Unidos, que le complica el fenómeno. Van a ver ustedes cómo el capitalismo entra en crisis, viene en 1917 la revolución del comunismo, Rusia se vuelve comunista. Esto no es un tema menor porque entonces ustedes van a entender, si el capitalismo está en crisis, si empieza un comunismo en el 17 en Rusia, donde empieza a tomar un volumen económico, militar espectacular y está inmune a la inflación. El capitalismo tenía inflación, acuérdense ustedes, después van a ver la crisis del 30, entonces en la entreguerra empieza a haber un problema muy serio, ya del 18 al 30, en el capitalismo entra en crisis, y Alemania e Italia no quieren dar una respuesta comunista, pero tampoco querían dar una respuesta capitalista tal cual conocían tradicionalmente, y entonces se van a dar cuenta que en 1922 Italia, con Mussolini, inventan la teoría de un capitalismo nuevo, con un cuerpo de doctrina donde es el corporativismo, sustituyen la democracia, sustituyen el pluralismo por los estamentos económicos que empiezan a construir con alianza con el capital y el capitalismo italiano, toda una ideología de la muerte y una dictadura, respuesta que dieron al capitalismo. Y Alemania, con su hiperinflación, el Tratado de Versalles, empiezan a construir, diciendo que el enemigo era el pluralismo, todo este régimen nazista, que es un capitalismo con dictadura, partido único, una mezcla rara, pero un cuerpo de doctrina. Entonces, rápidamente les quiero hacer una síntesis y decir, fíjense ustedes, Europa aporta al mundo las 4 ideologías. El liberalismo, que inventan los ingleses, el nazismo, que inventan los alemanes, el comunismo, que llamémosle Karl los alemanes, esto, pero que se produce el socialismo real en la Unión Soviética, y Italia, que inventa el fascismo. Las 4 ideologías del mundo que todavía nos siguen vigentes inventaron los europeos. Pero esto, para un análisis paralelo, podemos decir que Oriente no se queda atrás. Oriente construyó las religiones, porque Oriente aportó al mundo la religión judeo-cristiana, la musulmana y todas las que ustedes conocen. Entonces, Oriente aporta las religiones, Europa aporta las ideologías de la muerte, de la que conocemos, y esta es la historia del mundo rápidamente. Entonces, cuando nosotros vemos la Segunda Guerra Mundial, no es la guerra lo que estamos analizando, no es el tema de la materia, lo que estamos viendo es como en simultáneo van construyendo un genocidio. Y el genocidio no se construye en la solución final, como se conoce en el lago de Wannsee, en el castillo de Berlín, donde deciden los alemanes, esa película que nosotros vemos, que deciden dar la solución final, cómo industrializan la muerte con un sistema perfecto de silencio y burocracia de papel, sino la construcción de un genocidio empezó concretamente en el año 1935, cuando votan las primeras leyes de Nuremberg, donde le quitan la ciudadanía a los alemanes, donde a los judíos, donde le empiezan a quitar los bienes, donde no le permiten casarse entre alemanes y judíos, donde empieza una discriminación espectacular y donde empieza todo el sistema de la eutanasia, donde empiezan con la superioridad de la clase, de la raza, empiezan a hacer todos unos inventos de laboratorio, que ustedes recordarán la película de Mengele y se pueden imaginar todas las experiencias espectaculares que hicieron, realmente peligrosísimo, y empiezan a construir con eso. Después tendría los cristales rotos, cuando se rompen los cristales en 1938, y así sucesivamente empiezan a crearse los campos de concentración, que aquí rápidamente quiero explicar. Alemania nunca mató, diríamos, en términos masivos de muerte dentro de Alemania. Siempre los campos de exterminio estuvieron fuera de Alemania. Por eso Auschwitz en Polonia es el paradigma de lo que significa la muerte de la industria. Alemania tenía campos de concentración, campos de trabajo dentro de Alemania, y el T-37 era la torre de control de todos los campos de concentración que estaba, digamos, a la salida de Berlín, en Saalbesserre, que es el campo de concentración que uno visita cuando va a Alemania, el primer campo de concentración. Y la verdad que era, primero, persecución política a las minorías homosexuales, gitanos y judíos, y después necesitaban mano de obra que trabajaban para la guerra. Estos eran los campos de reclusión, y después estaban los sistemas de exterminio.
Y realmente ahí se van a dar cuenta ustedes que el problema que tenía en Alemania es por qué inventan en 1942 la muerte masiva industrial y de la burocracia del papel y sustituyen la tinta por la sangre y donde no se ve el asesino. Porque no aguantaban psicológicamente. Es decir, les salía muy caro psicológicamente. Los alemanes que tenían que matar en forma directa terminaban teniendo vacaciones, psicólogos, iban al norte de Italia de descanso. Es decir, había toda una complicación, un pueblo que también tenía un sistema de revelación, entonces tuvieron que inventar la industria de la muerte. Y la industria de la muerte es lo que todos conocemos en los campos de concentración, el humo, como terminó las 6 millones de judíos, 2 millones de gitanos homosexuales muertos. Y estos son los genocidios que se construyeron. Pero lo grave es que esto no es producto, cuando fui haciendo el análisis, de un loco. Lo grave es que una sociedad que consintió, lo grave es que hubo una burocracia que firmaba que suban a los trenes, vayan y mueran, y eran los asesinos de papel, empiezan a aparecer los asesinos de papel. Lo que indicó el paradigma central, Eichmann, que era el coronel Eichmann, que era el que firmaba todos los sistemas de concentración, derivación. Entonces ustedes van a ir dándose cuenta. La pregunta es cómo personas que aparecen como normales pueden llegar a construir, y el mejor ejemplo lo da Hannah Arendt en su libro El juicio a Eichmann, en 1960 en Israel, cuando dice, eran difuntos. Por eso yo hablo de la banalidad del mal, dice Hannah Arendt, que muchos judíos no entendieron y se enojaron, porque ella normalizaba, porque decía, monstruos no pueden ser, animales tampoco, porque sería agraviar a los animales. Los animales matan para comer, no son depredadores innecesarios. Esta gente mataba por el solo hecho de que alguien piense distinto, mataba por el solo hecho de ser judío. Ustedes se dan cuenta, inimputables no son, porque si decimos que son locos, son inimputables, entonces tampoco se los puede condenar. Por eso es que no se podía caer en el dicho de la simplificación de que eran simples locos, porque si no quedaban exentos del examen jurídico y del Estado de Derecho, cuando en un momento dado había que jugar. Fíjense todas estas complicaciones. Y ahí quiero llegar, porque vamos a ver, Nuremberg es la primera respuesta jurídica que se conoce en el mundo, seriamente un intento. Tiene algunos baches jurídicos, tiene algunas lagunas, y aquí sí vamos a ver lo que decíamos hoy, positivismo kelseniano. Según Kelsen, y el positivismo no porque sea una mala persona, sino precio de su propia ideología, dice, la verdad que esta gente no cumplieron con la ley alemana. Y si cumplieron con la ley alemana y el derecho de la norma, no es interferencia intersubjetiva, como diría Cosio, no es como diría Golmi, la norma, el derecho y la realidad, sino no es tridimensional, sino el derecho es la norma. Y la verdad que, como dicen los militares, nosotros cumplimos la norma, cumplimos la ley. ¿Por qué vamos a ser condenados? Si era la defensa que ellos tenían. Y cuando fue Eichmann juzgado en Israel, decía, yo cumplí mis órdenes. Y las órdenes las cumplí, no tengo por qué ser juzgado. Pero ustedes van a ver que esto que estoy hablando de Nuremberg no es historia. Los abogados defensores de nuestro régimen en la Argentina también decían lo mismo. Nosotros cumplimos con el decreto de Isabelita, que decía aniquilar la subversión. Esto lo vamos a hablar después, pero lo que quiero decir, cómo se va construyendo un mismo argumento aún en los violadores. Y el debate jurídico era cómo hacían para dar una respuesta jurídica, no violando principios tradicionales, ningún crimen sin el derecho anterior, retroactividad de la ley. Eso es toda una complicación y el debate. No obstante, los, diríamos, Occidente triunfante deciden hacer lo que se llama el Tratado de Londres en 1945 y ahí crean todo un aparato jurídico, que ese fue lo discutible, de jurisdicción internacional, y ponen un juez cada país triunfante, y el fiscal es Jackson, que fue fiscal de la Corte Suprema de Estados Unidos, y creando todo ese cuerpo jurídico, los juzgan a estos nazis por el tema de lesa humanidad, crímenes de guerra, todo un nuevo sistema jurídico. Y ahí sí, la pregunta es cómo se resolvió desde el punto de vista filosófico. Y ahí vimos que el positivismo hizo agua. Y el que salvó fue Radbruch, un alemán, que después van a ver que en los fallos de la Argentina, cuando analicemos, se cita Radbruch. Radbruch era un positivista número uno, como Kelsen, y dice, la verdad que el positivismo no está equivocado, porque nunca le gusta demostrar que su teoría, todos se enamoran de su propia teoría,
No está. Pero dice, hay excepcionalidades que cuando algo es manifiestamente inmoral, excede lo racional, es manifiestamente injusto, la verdad es que el derecho no es la norma. Acá tenemos que abrir el velo y decir que la justicia es manifiestamente inmoral, hay que juzgar, porque si no excede a la conciencia de lo que Kant llamaría el imperativo categórico. Porque Kant, sin saber todas estas cosas, en 1735 escribió lo que se llamó el juicio al mal absoluto, que es, y todos los autores de derechos humanos citan ese concepto, es el mal absoluto que excede al pensamiento de todas estas cosas de la violación de los derechos humanos. Y la verdad que Rasmus, y también el derecho internacional, dieron la salida para que Nuremberg sea posible en su condena internacional y después se citen nuestros fallos. Citan a Rasmus por un lado y por el otro lado un principio histórico que se llama jus cogens en el derecho internacional, que es el derecho imperativo no escrito de lo que es los derechos inalienables, que son preexistentes a cualquier Estado y que no importa si un Estado reconoce o no reconoce, sino son derechos, lo que Carlos Nino llama la dignidad, la autonomía y la inviolabilidad del ser humano, ese trípode que sostiene estos valores, es lo que tenemos que defender, más allá de que un Estado reconozca o no reconozca, la persona humana tiene estos tres elementos que son esenciales, indescindibles y que tenemos que respetar. Y si eso se violó, es la norma anterior que da la baldosa jurídica para no violar lo tradicional de los valores del derecho liberal. Diríamos que algunos se prenden del derecho liberal para salvar todas estas violaciones espectaculares. Fue un debate muy profundo. Y ya volviendo entonces rápidamente al tema argentino, estas cosas lo fui diciendo porque vamos a ver que en el debate argentino estas cosas se produjeron. Y van a ver que se agregaron nuevas teorías, que también son los alemanes, un aporte jurídico espectacular. Es decir, no se puede saber derecho si uno no lee los alemanes. Nelson Pessoa, que es un obsesivo, decía de mi época, yo voy a estudiar alemán porque es imposible saber derecho penal si no estudio alemán y leo en alemán. Y la verdad que lee en alemán, estudia en alemán y es un brillante profesional. Paso un aviso, pero digo, no se puede entender el derecho si uno no conoce el derecho alemán. La verdad que cometen atrocidades, pero también hacen un aporte a la comunidad jurídica espectacular. Y bueno, y ahí vamos a tener que en el año 60 aparece otro alemán que vino a Corrientes hace poco cuando se hizo el Congreso de Derecho Penal, que es el famoso Roxin, que estuvo acá en Corrientes en el Congreso, que tuve la oportunidad de comer con él, charlar con intérpretes, la mujer hablaba algo, y Roxin es el que inventa la teoría para que todas las violaciones de los derechos humanos después de la década del 60 se pueda juzgar con la teoría de él, que es el autor mediato, no mediático, digo para que el autor mediato. Y ahí van a ver el autor mediato, graficando es Eichmann, como firmando papeles era el responsable de todas las muertes con tinta en vez de con sangre y producía la burocracia de la muerte. Inventan toda una teoría de un soporte y ustedes van a ver que en los fallos argentinos se citan el jus cogens, Rasmus y Roxin. Es el trípode. Siempre vamos teniendo tres, ustedes vieron. Cuando hablamos, digo para que acordándose, como yo hago analogía, las tres revoluciones, cuando hablamos de los derechos humanos, los derechos trípode, dignidad, inviolabilidad y autonomía, esto también, Roxin, Rasmus y el jus cogens, son trípodes que van construyendo. Si ustedes hacen dilación, se le va a facilitar una exposición o el razonamiento de entender. Y aquí rápidamente lo que vamos a analizar, para no ser tan largo, no es contar la historia con un ojo, sino haciendo una simplificación de la exposición. Todos conocemos qué pasaron con los montoneros son muy buenos ni malos, mataron, esto no. Ese no es el debate, porque algunos tratan de confundirnos. Si ellos fueron asesinos, ¿por qué nosotros si somos asesinos? ¿Y por qué a ellos no? ¿Y por qué a mí sí? Y cuando se les descubre a los militares tratan de decir, ¿por qué no a ellos? Empiezan a buscar compensar cuando si fuera otro un sistema de compensación. Un discurso bárbaro, ¿no? Y cuando defienden a muerte esa derecha no democrática, porque hay una derecha democrática, cuando después empiezan a ver que defienden a muerte todas estas cosas, estas respuestas malas que dieron, resulta de que siguen defendiendo y cuando se les descubre que también son chorros, aparte de decir, no, si son chorros, no. Una cosa, un discurso
peligrosísimo esa derecha no democrática que trata de justificar. Yo no trato de hacer la teoría de los dos demonios, no trato de equiparar, sino lo que estamos analizando para construir el nunca más no es si puedan aparecer asesinos, subversivos privados que puedan matar, sino lo que estamos analizando en esta cátedra es qué respuesta da el Estado ante agresiones, subversivos privados, si damos una respuesta con la ley en la mano, con el Estado de Derecho, con los jueces, o si a los antropófagos o los que comen personas le respondimos nosotros con una olla negra y somos también antropófagos. Este es el debate que nunca hay que confundirse para no perder el debate en esa simplificación, si ellos fueron asesinos, ¿por qué no? Porque sí, porque la pregunta es otra. Si fueron asesinos los subversivos privados, había que darle una respuesta de Estado de Derecho, fuese la Constitución, condenarlos, juzgarlos, pero no matarlos sin ley, porque o si no, la mejor expresión la dio Benedicto XVI cuando visita a Alemania, al Parlamento, el alemán con los alemanes, en el año 2011, cuando cita a San Agustín en su discurso, está con todos los parlamentarios alemanes en el Reichstag, y le dice Benedicto XVI, nosotros que tenemos una historia complicada, él hablando de alemán, recordando el nazismo, citando a San Agustín dice, y escuchen esto, cito a San Agustín para que nos acordemos, y San Agustín dice, ¿saben qué diferencia hay entre una banda de bandidos y un Estado? La ley. Si sale la ley, el Estado se convierte en una banda de bandidos. Esto lo dice expresamente, que era la justificación de por qué Kelsen no tenía razón cuando es inmoral justamente la norma, ¿sí? Y acá lo que ocurrió en la Argentina es que durante la dictadura la respuesta que dimos fue de antropófagos, como dijo Borges. Pusimos una olla negra y dijimos, si ellos comen personas, nosotros tenemos que comerla a ellos. Esta es la metáfora que se ocurrió en la Argentina durante la dictadura, con métodos espectacularmente peligrosos y altamente sofisticados. Primero con un soporte ideológico. Esto no se hace porque era un grupo de locos. Era un soporte ideológico que sostenía su moral y era, tenemos que defender el mundo occidental y cristiano. Porque como vino la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética con el comunismo, y nosotros pertenecíamos al eje de Estados Unidos, la formación que tenía nuestra élite argentina era, los militares se formaban en Panamá, en West Point, con la teoría de la doctrina de la seguridad nacional. Era defender del comunismo y había que hacer cualquier método. Metodología que usaron en la metodología francesa que se había utilizado en Argelia, que era, como el enemigo es invisible, peligroso, hay que destruir primero a ellos, después a la familia, después a los cómplices y después a los indiferentes. Había que torturar porque el interés general estaba por encima de eso y no había que tener culpa y de paso tener siempre algún sacerdote que bendiga todo esto porque había que defender el mundo occidental y cristiano. Sin que esto implique complicar a toda la iglesia en su conjunto, porque quiero contar después la lucha que tuvo la iglesia y ustedes van a ver cómo en 1977 Juan Pablo II es el primero que recibe a las madres de Plaza de Mayo, dándole un reconocimiento de tipo internacional y dice, 3 países violan los derechos humanos hoy en el mundo y uno es la Argentina. Instalan el primer elemento que va a ser fundamental con toda la investigación que hicieron los archivos del Vaticano para hacer la condena a las 3 juntas de comandantes. Y el otro elemento que va a ser fundamental es cuando Estados Unidos, que si bien era la doctrina de seguridad nacional, lo habíamos dicho, y no es casualidad, muchachos, en esto quiero agregar, es casualidad que en toda América Latina había dictaduras. No hay un poder mundial que planifica. Es cierto que hay élites que actúan coordinadamente, pero no es casualidad que toda América Latina tenía dictadura. Como también vamos a hacer el análisis dando vuelta a la media, es casualidad que en la década del 80 toda América Latina empezó a ser democrática. Digo para que razonemos. ¿Por qué todos fuimos efecto dominó dictadura y por qué somos efecto dominó democracia? Quiere decir que hay poderes mundiales que van planificando más allá, sin desconocer que hay procesos propios, autónomos, con voluntad, pueblos que luchan, dirigentes que luchan, pero hay condiciones objetivas. ¿Y saben cuál fue el cambio fundamental que hubo en Estados Unidos? Estados Unidos venía perdiendo la batalla cultural con el comunismo. Entonces Carter, que asume como presidente, pega un giro y dice, no,
a esto le vamos a ganar con valores. Y el valor va a ser los derechos humanos. Y empiezan a levantar la bandera, así como antes levantaban la dictadura y la doctrina de seguridad nacional, sin cambiar lo esencial, levantan la bandera de los derechos humanos. Entonces, había que luchar por los derechos humanos, y ahí viene Patrick Derian a la Argentina en 1977, la Embajada de Estados Unidos, hacen los informes, los organismos internacionales, vienen y empiezan a verse los desaparecidos en Argentina, las torturas, sistematizar toda la documentación, y entonces ustedes ya van a ir viendo cómo se construye prueba. Una fue la prueba americana de los informes de Patricia Derian. Después ustedes van a ver cómo son los informes del Vaticano, después todas las pruebas de las víctimas, 812 víctimas fueron al proceso del fallo 13 cuando se condenan las 3 juntas de comandantes. Se empieza a construir todo el modelo. Y entonces, para ir avanzando y entrando a la penúltima etapa, tenemos que decir que estaba demostrado que había una violación de los derechos humanos en la Argentina, que hubo tortura, que hubo desaparición, robo de bebés, suposición y cambio de persona e identidad. Todo eso estaba demostrado. Demostrado en términos políticos y documentado. La pregunta era, ¿qué respuesta iba a dar la democracia y con qué fundamento a la violación de los derechos humanos? Y ahí el que tiene un rol estratégico y no se puede dejar de leer si uno quiere entender el fenómeno es Carlos Nietzsche, un filósofo argentino que muere en 1993, que escribe un libro, El juicio del mal absoluto, que escribe un libro que se llama Ética y Derecho, que escribe un libro que se llama Introducción al Derecho, escribe un montón de libros y más de 100 artículos, y era un grupo de Carlos Nino Rabossi, uno de los más jóvenes en ese momento es Gargarella, que ustedes lo ven escribir ahora en Nación, Clarín, que viene y es profesor invitado a la cátedra, y se llama el grupo de los filósofos que se reunían los viernes y empiezan a discutir para asesorar al doctor Alfonsín qué había que dar como respuesta, porque no había tanto material, había que remitirse a Nuremberg, que hablamos hoy rápidamente, para empezar a encontrar justificaciones, porque ustedes van a ver rápidamente cuando leen el juicio al mal absoluto, hace un reconto rápidamente qué respuesta dio España, Grecia, en lo que llama la Europa mediterránea, a la violación de los derechos humanos. Y la verdad que se fue diluyendo y no pasó nada con los coroneles griegos, no pasó nada con Franco, que lo conocen rápidamente. Después van a ver qué respuesta dieron en Europa del Este, qué respuesta dieron en Alemania, es decir, van a ir viendo rápidamente, hace una síntesis, y él dice, en su libro y aconseja, aparte de dar toda la teoría internacionalista, una teoría desconstructivista, donde busca no ser positivista, pero no tampoco caer en un naturalismo divino, ni buscando las soluciones prácticas, empieza a explicar que realmente de todas las experiencias ahí, lo ayuda Working, lo ayuda Owen Fisk, que son americanos expertos que ustedes lo leen después en distintas materias acá, principios jurídicos, vinieron a la Argentina a ayudarnos a este esquema y empezaron a dar legitimidad. Pero esto que yo les estoy contando, fíjense lo importante, y en esto sí, un minuto paso un aviso radical. Digo porque quiero decirle cuando paso aviso radical, si no nos sirve, digo, ser honesto intelectualmente. La campaña del año 83, si ganaba Luder, había impunidad en la Argentina, porque Luder, constitucionalista, dijo en la campaña de 1983, como los militares dictaron su autoamnistía, cumplió los efectos jurídicos, yo no puedo revisar las cosas juzgadas. Quiere decir que si ganaba el peronismo, había impunidad en la Argentina, porque esta era su campaña y este era lo que el doctor Alfonsín, dijo, si gano, derogo y declaro nulidad absoluta la amnistía, porque ahí toda la fundamentación del libro, no hubo debate en el Parlamento, no hubo pluralismo, la teoría de la dignidad, la teoría de Yuskogen, toda la librería completa. Ahora, esto lo dijo en la campaña del doctor Alfonsín. ¿Qué hizo cuando ganó? Digo que es importante, porque una cosa es la campaña. Menem una vez dijo, yo si contaba lo que iba a hacer no me votaban. Quiero decir, lo importante que es que dijo en la campaña y que hizo. Y ahí van a encontrar ustedes qué hizo. Asume el 10 de diciembre de 1983. El 12 de diciembre manda al Parlamento argentino la nulidad absoluta de la ley de autoamnistía, que es votada en ambas cámaras. ¿Qué hizo el doctor Alfonsín? Dictó un decreto donde crea la Comisión Nacional de Desaparecidos, que presiden
como el peronismo no quiso acompañar, digo, efectivamente no estoy pasando cuenta porque voy a reconocer la bondad, es decir, que no, es un equilibrio ecológico este sistema del Estado de Derecho. Dijo el doctor Alfonsín, voy a crear personas, voy a nombrar en esta comisión personas intachables, y entonces lo pone al Rabino Maya, lo pone a Monseñor de Nevares, un obispo espectacular que había luchado por los derechos humanos, pone a Favaloro, miembro de la comisión de CONADEP, y lo pone de presidente a Sábato, un hombre de prestigio, hombre de la ley y la literatura, y forman la Comisión Nacional de Desaparecidos, que tenía 180 días para adjuntar todas las pruebas que había en la Argentina, y ahí empiezan a traerse las pruebas de Estados Unidos, las pruebas del Vaticano, declararon y lograron conseguir demostrar que 8.967 desaparecidos hubo en la Argentina. Es la documentación que tiene. Esto no es romper el concepto de los 30.000 desaparecidos, porque esto ya es como, va más allá del número, porque también la derecha no democrática quiso hacer una discusión de números. Si eran 9.000, no hubo violación. Si eran 30.000, querían hacer 9.000 o 30.000 un problema numérico cuando la dimensión del mal es absoluto. Discutir si son 9.000 o 30.000 es de un absurdo moral que no tiene justificación. Entonces yo no discuto si es 9.000 o 30.000. El que quiere discutir eso, seguro que ideológicamente es un derecha no democrático encubierto, en mi opinión. Porque la verdad es que el número de 9.000 o 30.000 con la metodología de muerte y visión del plan criminal no tienen perdón de Dios. Entonces Alfonsín, aparte de crear esa comisión que sirve de base para el fallo de la Cámara que juzga a las tres juntas de comandantes, manda el decreto 157 y el decreto 158, que es, y esto no es un tema menor, acusación a las tres juntas de comandantes. Pero también una cosa que está tapada. Con el decreto 158 es acusación a los líderes de la guerrilla subversiva. Digo, porque todo el mundo dice, ¿por qué no se los juzgó? A los líderes de la subversión privada se los juzgó y se los condenó. Cosa que está tapada en la historia continua. ¿Qué pasó? En el año 1985, el 10 de diciembre, la Cámara que se constituye, ahí está Gilavera, Arrañán, Ledesma, una Cámara también de notables, construye lo que es el famoso juicio a las tres juntas de comandantes y a 9 guerrilleros que condenan. Y es el famoso fallo 13 que recorre el mundo, porque después de Newbery no había pueblo que haya juzgado a la violación del derecho humano en la forma paradigmática que hizo la Argentina con las tres juntas de comandantes y con estos subversivos privados. Ahora, ¿por qué se diluye el tema subversivo privado y queda el tema de la junta de comandantes y queda con el discurso por qué a ellos sí, a los otros no? Pasa un fenómeno. Y en esto también tenemos que decir que nosotros pasa un aviso radical en contra. Digo porque tiene que haber equilibrio ecológico en esto. Así como hicimos todas estas genialidades que estamos hablando, producto de la transición democrática, porque nosotros estábamos haciendo una cosa que no le dimos transición democrática. No teníamos la democracia consolidada y con todo eso estábamos jugando a aparatos militares espectaculares que residualmente tenían una fuerza espectacular y que tenían consenso periodístico y tenían consenso del capitalismo. Y esa complejidad que tenía el doctor Alfonsín era espectacular. Tan es así que esto quiero decirle que así como había dictaduras de poder y democracia, hay dos clases de transiciones democráticas en América Latina. Una, la paradigmática, es la chilena, que se llama transición democrática concertada. Es decir, se negoció con el régimen anterior, se hizo un plebiscito y Pinochet iba a ser senador vitalicio en la nueva democracia que se hacía en Chile. Y se hacían los consensos y no iba a haber juzgamiento a los militares. Y otra es la transición de ruptura, que es el paradigma de la Argentina. Rompió con el régimen anterior y juzgó para adelante las políticas. Esto es muy importante porque América Latina, cuando uno estudia ciencia política, inventó un nuevo concepto que se llama ciencia de la transitología, que es cómo se estudian las transiciones democráticas en América Latina. Y ustedes van a ver que son los dos grandes grupos, transición de ruptura y transición de consenso. Después van a ver ustedes la historia rápidamente, cómo de transición de consenso tuvieron, sobre pretexto y gracias al derecho internacional, tuvieron que los mismos chilenos juzgar y rever esa medida que habían tomado en el tiempo. Y esto que fue rápidamente, porque esto es lo importante del derecho internacional, de los derechos humanos, que tiene un principio básico que es elemental. Es un principio. En principio,
la violación de los derechos humanos es de jurisdicción nacional. Pero si hubiera imposibilidad de juzgar, si hubiera bloqueo, si hubiera voluntad de la clase política que decide no juzgar, automáticamente y subsidiariamente rige un principio internacional del derecho humano. En cualquier parte del mundo se lo puede juzgar. Por eso es que ustedes vieron que hay procesos, o hubo procesos abiertos en Alemania, juzgándolo a Videla por robo de bebé, que terminó por la extinción de la muerte de Videla, pero que estaban abiertos. Ustedes van a ver que Francia, que permite el juzgamiento de delincuentes en ausencia de ellos, que no es el caso argentino, se lo condenó a ti por el caso de las monjas, de las dos monjas. Por eso ustedes van a ver entonces cómo subsidiariamente o se lo juzgaba o se lo juzga la nación. Y el caso paradigmático fue Pinochet. Pinochet, soberbio, de esa derecha no democrática, creyendo que le había prestado el satélite a los ingleses para que maten argentinos en Malvinas, y siendo un socio estratégico de Inglaterra, pensó que podía viajar a Inglaterra sin ningún problema porque tenía la impunidad de los socios de la impunidad. Y cuando llegó a Inglaterra, la presión internacional de los derechos humanos hicieron que la Corte Suprema, que no tiene Corte Suprema, sino los lores son la Corte Suprema Judicial, deciden dar la extradición a España. Ustedes recuerdan que lo estaba juzgando a Pinochet. Lo remiten a España, como era un conflicto internacional, porque acá también está mezclado el poder. Chile dice, nosotros lo vamos a destituir del Senado y lo vamos a juzgar, queremos retomar la jurisdicción nacional. España, consciente que como era subsidiaria del derecho internacional, se venga a Chile. Y ahí van a ver ustedes lo que es el acto de soberbia de esta derecha no democrática. Pinochet hace la teoría del enfermo y por razones humanitarias viene en silla de ruedas. Cuando llega al suelo chileno, estaban todos los militares formados, se para de la silla de ruedas, hace la veña, canta su himno y ya estaba sano otra vez dentro de Chile. Esta es la actitud. Y se lo saca al desafuero, lo mismo la derecha chilena, ustedes saben que es fuerte, anda mal y tiene el 30%, digo, la derecha chilena no democrática, ¿no? Y van a ver ustedes que cuando le sueltan la mano a Chile, que es lo que decía hoy así en ironía, no le sueltan la mano porque se enteran que mató, asesinó un mato. Le sueltan la mano cuando dicen, ah, no, en Suiza tiene cuenta y plata que robó acá, no, si es chorro, no. Cuando descubren que es chorro, le suelta a la derecha a Pinochet, no cuando es asesino. ¿Se dan cuenta ustedes lo que es la importancia que es educar en el Estado de Derecho? Porque si era chorro ajeno, parece que la teoría de que si es corrupción ajena yo estoy en contra. Esta derecha hizo eso. Entregó a Pinochet porque era chorro, no porque era asesino. Bueno, estas son las cosas que ocurrió en Chile en el proceso. Brasil tiene una transición concertada, un ejército muy fuerte, no le doy legitimidad, pero hizo un desarrollo nacional. Paradójicamente la dictadura militar brasilera tenía una visión con lo que llaman interés de San Paulo, que es la que define la estrategia brasilera con un modelo industrial más allá y con una fuerza espectacular que condiciona al poder político. Cada vez que Lula quiso hacer una comisión de verdad, tuvo planteos militares. La nueva presidenta que venía de una pelea subversiva quiso hacer una investigación y juzgamiento, tiene problemas, pero siempre está abierto en Brasil. En un momento dado, como es imprescriptible, esto se va a dar, pero tienen un proceso de transición muy complejo. La Argentina fue muy clara, de ruptura, de juzgamiento, de junta de comandantes, de los jefes subversivos. Ahora, ¿qué pasó? Como decía hoy, en un momento la transición democrática argentina tiene debilidades, y Alfonsín dice, yo tengo que cuidar los derechos humanos para el pasado, pero también tengo que cuidar los derechos humanos para adelante, tengo que cuidar la transición democrática, tengo problemas de hiperinflación, tengo un ejército también, y dicta la ley que ustedes conocen, de obediencia de punto final, que fue una concesión. Esto lo dice en su libro él con mucho dolor, así que estoy repitiendo palabras de él cuando se lee Memoria Política. Si bien él había hablado de los 3 niveles de responsabilidad en su campaña también, de que tenían que ser condenados los que planificaron el plan, los que se excedieron en la orden, pero los que cumplieron podían quedar exentos, había una baldosa para aprenderse la ley de audiencia de punto final, pero la verdad que fue una concesión que se hizo a los golpes o intentos de golpe de ricos en Medellín, que ustedes conocen en Argentina, que pusieron en jaque la democracia, y producto de esos jaques, al otro día se dictaban esta ley en el Parlamento argentino. Y después viene ya el gobierno de Menem, y ahí es donde se diluye el tema de los subversivos privados. ¿Por qué? Porque Menem indulta con 4 decretos a 480 personas.
a todos los condenados militares y también a los subversivos privados, en nombre de una pacificación. Cosa que no quedó claro en Argentina, quedó con conflictos, y después ustedes rápidamente ya viene lo que se llama la etapa kirchnerista, digamos, que viene con toda una teoría nueva, que es público y notorio, y que el famoso discurso de la ESMA, que da aquí desde el año 2003, donde dice: conmigo comienzan los derechos humanos y la lucha de los derechos humanos en la Argentina, negando todo lo que se había hecho en la democracia. Tan agresivo fue su discurso, que tuvo repudio internacional y repudio nacional, que a la tarde tuvo que agarrar el teléfono, llamarle al doctor Alfonsín y pedirle disculpas por lo que había hecho, porque no se podía omitir en la Argentina el fallo de las 3 juntas de comandantes, la CONADEP y toda la lucha de los derechos humanos que había hecho. Porque en el fondo, yo les quiero contar que a mí me tocó ser el vocero en el Parlamento argentino cuando fui diputado de la derogación de la ley de obediencia de vida y punto final por el radicalismo, tema que era complejo para nosotros, la situación que ustedes les comenté antes. Y en ese debate a mí me tocó decir, porque el peronismo venía exultante con la nueva política de los derechos humanos, con esa mutación que tiene, podían ser padres del indulto, había perdonado a todo el mundo, y podían ser los nuevos banderados de los derechos humanos, esa mutación espectacular que permite tener. Entonces, cuando me tocó hablar, le dije: quiero decirle al peronismo que ustedes representan al partido del indulto, al partido de Luder, que dijo que la autoamnistía era válida en la Argentina, y nosotros representamos al partido que condenaba a las 3 juntas de comandantes. Desde ese lugar hacemos el debate, en este momento lo digo para que se entienda el contexto en que estábamos discutiendo. Y nosotros, ¿cuál fue nuestro argumento en el Parlamento argentino? Teníamos en contra a Lilita Carrió, que decía que podía declararse la nulidad de la obediencia de vida y punto final. Nuestra posición fue dar todos estos fundamentos jurídicos a favor de la derogación del debate de la obediencia de vida y punto final, porque en el fondo podía hablarse de vicio de la voluntad, jaque de la democracia, extracción por parte de los militares de unas leyes que no correspondían, pero que no era el Parlamento el lugar donde tenía que declararse la nulidad, sino la justicia la que tenía que declarar en marco de la división de poderes. Este fue nuestro argumento, dando toda la fundamentación del artículo 118 de la Constitución Nacional, que permite el derecho de gente, el Iucogen, toda la teoría completa la dimos para dar toda la tecnología, y gracias a Dios, más allá de la soberbia, diríamos, que en su momento tiene el kirchnerismo de creer que tiene el monopolio de los derechos humanos, que después tuvo que ponerse las cosas en su lugar, tenemos que reconocer que esta Corte Suprema en la Argentina, yo lo digo a título personal, yo estoy orgulloso de la Corte Suprema con todas las críticas que hace, que pueden hacer, porque ustedes vieron que el kirchnerismo la pondera cuando le conviene y la trata cuando no le conviene, se dieron cuenta. Bueno, yo tengo que decir que en el balance hay cosas que no me gustaron y otras que sí, pero tengo que decir que defendió el Estado de Derecho, que defendió la teoría de la doctrina internacional, el Iucogen, Rasmus, Roxin, y entonces dictaron 3 fallos estratégicos en la Argentina. Una, la Silvia Claver, que permitió demostrar la imprescriptibilidad de los delitos de la lesa humanidad con toda la fundamentación. Otro, el fallo Simón. El fallo Simón fue estratégico porque permitió declarar la nulidad de la obediencia a vida y punto final con toda una fundamentación académica, histórica, que son fallos para leer. Y otro, el famoso caso del fallo Maceo, donde declaran, donde declaran la nulidad del indulto a los delitos de lesa humanidad de aquellos que están en el poder, el terrorismo de Estado. Por eso que no es que hay 2 ojos, medio ojo, a los subversivos se los condenó, los perdonó Menem, vayan a hacerle reclamo a Menem. Ahora, la lesa humanidad no es para subversivos privados, los delincuentes privados pueden ser delitos que prescriban. Los delitos que no prescriben, los de lesa humanidad, son las que tiene el Estado, porque el Estado es la última instancia de defensa y custodia de los derechos de un pueblo. Es la última instancia que tiene un Estado, que bloqueándose a sí mismo puede lograr la prescripción de sus propios delitos y ser impune en el transcurso del tiempo. Entonces, ¿qué hizo la ciencia jurídica? Creó lo que se llaman los delitos de lesa humanidad, donde el bien jurídico protegido es la humanidad, y dice, como ustedes son custodia de la nación, que son la última instancia y pueden bloquear el sistema, sus delitos son imprescriptibles. Por eso la diferencia sustancial, y no porque la Corte Suprema mira con un ojo a los subversivos privados y mira con otro ojo a los terroristas de Estado. Los terroristas de Estado es le confiamos la nación, las armas, que nos vienen a matar a nuestro propio pueblo.
más allá de que sean asesinos o no. Para eso estaba la ley, para eso estaba la Constitución y los procedimientos que tiene que tener un Estado de Derecho. Lo que no se puede hacer a los antropófagos, ponerlos dentro de una olla y comerlos como si fueran antropófagos, porque si no somos banda de bandidos, no somos un Estado y es lo que nosotros estamos defendiendo. Por eso yo, para redondear la idea central, tenemos que defender el Estado de Derecho. El genocidio se construye todos los días, así como el Estado de Derecho, en simultáneo. El genocidio, dice Ferenstein, que es uno de los que mejor escribe sobre derechos humanos en América Latina, es una práctica social que se va construyendo con un grupo de poder, pero que subconscientemente un pueblo a veces inconscientemente va comprando. Genera enemigos. Y ustedes se dan cuenta que cuando hay problemas en Buenos Aires, la culpa tienen los bolivianos, tienen los paraguayos, empiezan a construirse enemigos falsos, peleas de pobre contra pobre, pero bueno, empiezan a construirse cuáles son las hipótesis de conflicto. Entonces, como se construye subconscientemente, a la otra persona lo que hay que convertirlos en objetos, entonces no se tiene culpa cuando hay que hacerlo desaparecer. Este es el método que trabaja y tiene toda una tecnología psicológica y una biotecnología. Porque yo quiero contarles que el poder es biotecnología y esto lo explica muy bien Foucault en sus distintas clases en Francia, el biopoder, la biotecnología, como cualquier poder trata de construir sus verdades. Es decir, no hay poder si no construye verdades. No que diga verdades, tiene que construir sus verdades. Fíjense lo peligroso del poder. Por eso el poder tiene que tener límite, por eso hay que tener Estado de Derecho, por eso hay que tener ley. Porque el poder no tiene límite. El poder tiene que construir su propia verdad, su propia legitimación. Y esto en Néstor Laclau, que uno puede tener diferencia, que es uno de los ideólogos de Cristina Kirchner, y fíjense que él se inspira en Carl Schmitt y se inspira en Hoppe. ¿Se acuerdan ustedes que Carl Schmitt era el abogado jurista que me enseñó el régimen nazi, que enseñaba que había que tener amigos y enemigos, que había que tener confrontación, que la política no puede ser de amigos, todo tiene que haber enemigos siempre, porque uno construye su identidad con el enemigo. Bueno, ustedes vieron que a veces el kirchnerismo construye amigos y enemigos, construye su propia identidad con el enemigo, y esta era toda la doctrina de Ernesto Laclau que enseñaba en la Argentina, y escribe un libro que es importante más allá de esta diferencia que uno pueda tener, hegemonismo, socialismo y particularismo. Cuando escribe ese libro y habla del poder, dice, los grupos que manejan el poder, primero tienen intereses particulares, pero no es sostenible en el tiempo que un interés particular todo el mundo pueda comprar, porque el poder es parte de coacción, pero mucha de disuasión y mucho de consenso. Fíjense ustedes lo paradójico del poder. Entonces, ¿cómo hacemos que un interés particular lo convirtamos en hegemónico, que es lo que quiere el poder cuando construye verdad? Ahora, tampoco dura mucho tiempo un poder hegemónico sin que tenga valores, entonces tienen que convertir en valores universales, y esto es lo más difícil y es lo que quiero transmitirle para terminar. Cuando uno tiene la derrota cultural es defender valores de los ajenos, de los hegemónicos creyendo que son propios. Ahí está perdida la batalla. Por eso el Estado de Derecho necesita las clases seguir reflexionando qué es el poder, cómo construimos pluralismo, cómo nos creemos en el Estado único, cómo nos creemos en los partidos únicos, cómo creemos en la alternancia. Porque el poder trata siempre de construir verdades hegemónicas disfrazadas de universales para que con el consenso del mismo pueblo destruirlo, entregarlo, ser caballos de Troya. Y como hay gente que acá, estudiando afuera, viene y trabaja para el adversario. Bueno, estas son las cosas que ocurren y encima creen que están haciendo bien porque están defendiendo un sistema. Bueno, la verdad que la democracia requiere hacer todo un trabajo cultural, un desarmaje de esto, pero sí, para terminar, siempre le digo a los jóvenes un concepto griego que dice que se da inexorablemente en el mundo. Dos cosas. Una de Kant, que voy a terminar, y esto, primero de Kant. ¿Por qué la importancia de la democracia? Kant escribió en 1795 La Paz Perpetua. Nunca salió de su pueblo. Conoció el mundo a través de su inteligencia. Todos los libros que escribe Kant lo escribió ahí. Y escribió La Paz Perpetua. ¿Y sabe lo que dice Kant en La Paz Perpetua? Esto no se van a olvidar nunca. Kant dice que entre dos democracias nunca hubo guerra. Siempre para que haya guerra tiene que haber una democracia y una dictadura. Y si no, recorran el mundo y se van a dar cuenta que entre dos democracias plenas nunca hubo guerra. Y cuando hay guerra con semidemocracia, dice, esa es una paz parcial, tienen que ser castigados, ir a aprender qué es la democracia y volver a la paz perpetua, porque cuando haya democracia en serio y plena, nunca va a haber guerra en el mundo, porque entre dos democracias no hay guerra.
Es decir, la importancia que tiene la democracia para evitar guerras, porque entre dos democracias no hay guerra. Y el otro concepto que quiero terminar diciendo es, como decían los griegos, la utopía de los jóvenes es espectacular. La lucha y la posibilidad de cambio es espectacular. Pero está demostrado científicamente que cuando la utopía de los jóvenes se junta con la violencia, siempre termina en tragedia. Gracias. Bueno, quedamos, como habíamos hablado al principio, si quieren hacer alguna consulta, alguna reflexión, si no, lo liberamos porque sé que tenéis otros compromisos. Me voy al barrio Esperanza a ver unos cortes de agua. Así que no, esa es la política. Para no pasar. Me saco el saco y yo veo. Así que sí, ya me saqué el saco. ¿Cómo dice? Mira. Uno roba, digamos, y lo terminan matando y son más, digamos, los que matan que los que roban, digamos. Yo te quiero contestar. Una cosa es, este es un tema que hay que tomarlo en este contexto que estamos. Hay como un estado de impotencia. Si uno mira la encuesta, lo primero que salta es todo lo que tenga ahí. Inflación, inseguridad, son los problemas que está viviendo la Argentina. La inseguridad, y aparte hay inseguridad real, estado de inseguridad, pero ¿cómo quiero explicar primero haciendo un contexto rápidamente? Los grandes problemas de inseguridad en la Argentina, en mi opinión, no tienen una visión, diríamos, punitiva, no es el Código Penal que da respuesta, por eso yo no coincido con Massa que haga su bandera del Código Penal. Es un problema social. La Argentina tiene un problema de desigualdad espectacular, donde el Gini, que es la diferencia que hay entre el rico y el pobre, es espectacular. Y eso no es natural. El Papa denunció que estas desigualdades que hay en el mundo son producto de construcciones humanas. Y esto genera inseguridad en cualquier parte del mundo. Es una sensación de falta de impotencia. No estoy legitimando el delito, lo que estoy diciendo es el diagnóstico. Esto crea caldo de cultivo. Y entonces la gente, por otro lado, la gente que no está en eso, que canaliza democráticamente su energía, se siente impotente de ese robo, de ese saqueo, de esa actitud de violación que uno sufre. Y por ahí uno tiende a dar una respuesta instintiva, que es la que tenemos que educar. La verdad que el ojo por ojo fue superado ya. Israel tenía el ojo por ojo, la superación del cristianismo, y la civilización hizo de que sea la justicia la respuesta. No podemos caer en el ojo por ojo, si no sería retroceder siglos. Y me parece que lo que queremos instalar en Argentina es sorprendente. Tiene más ideológico, le voy a decir más esto de pensar. Porque yo tengo diferencias con el kirchnerismo con las cosas malas que hace, pero yo reconozco cosas buenas que tiene. En cambio, la derecha está no democrática y esta derecha compleja. Está enojada por las cosas buenas que hizo. Yo le garantizo que en el fondo el gran odio que tiene la derecha en la Argentina es la política de derechos humanos que dejó Kirchner, más allá de sus aciertos y sus errores y el juicio de valor que usted tenga. Yo en esto estaba conforme, le digo la verdad, yo estaba conforme con la derogación de la obediencia de vida, los fallos de la Corte. Entonces, tiene muchos errores el kirchnerismo, pero yo no voy a caer en la locura ideológica de disolver esto, de terminar anticipadamente el poder, entrar en el linchamiento, la anarquía, porque en esto el doctor Alfonsín tenía muy claro, y en esto era Carlos Nino, su maestro, que decía, el dilema es cómo hacemos para tener una democracia que sea pluralista, pero no caer en la anarquía, y cómo hacemos una democracia suficientemente fuerte para no caer en tiranía. Este es el debate que tenemos aquí, y los linchamientos es una muy mala respuesta. Y cuando los medios de la oposición, porque yo quiero enseñar una cosita, enseñarle no, comentarles, que el Popper, un filósofo vienés, decía una cosa que cuando leímos temas de periodismo decía, y hablando de la verdad del poder, el periodismo tiene reflectores y el poder tiene reflectores. No miente, muestra lo que le interesa, entonces es más creíble, no necesita mentir, necesita mostrar lo que le interesa y ocultar lo que no le interesa. Y a mí me da la impresión que la prensa de la Argentina está mostrando verdades que le interesan, pero creando en el caldo de cultivo situaciones que nos quieren hacer entrar en debates falsos en la Argentina,
cargado de cargas ideológicas, y en esto que no tiene nada que ver con el feminismo, tengo diferencias sustanciales, pero me parece que no hay que ocupar las trampas de las verdades que nos quieren construir desde medios de comunicación, que siempre pusieron en jaque a la Argentina, como fue Clarín y La Nación en la Argentina. Quiero decir muchas gracias. ¿Alguna otra consultita? Bueno, lo liberamos acá al doctor Brear, agradeciéndole nuevamente su presencia, y lo vamos a invitar también en el futuro para seguir conversando estos temas que por lo menos creo ayudan a reflexionar y a pensar en la sociedad que necesitamos y que nos merecemos. Muchas gracias por estar. Hasta luego. Hasta luego.